Bienvenido a nuestro servicio de adoración dominical transmitido en vivo en YouTube. Nuestros servicios de adoración dominical continuarán a través de la transmisión de YouTube. Todos los miembros de nuestra iglesia van a participar en el servicio de adoración dominical en casa. Solicitudes de oración. 1. Orar por la seguridad de aquellos que están trabajando en hospitales, clínicas, centros de salud, que están cuidando a los ancianos. 2. Orar por aquellos que no han trabajado debido al encierro de COVID-19, para que el Señor pueda proveer sus necesidades financieras. Si tiene una solicitud de oración, puede enviarla enviando un mensaje de texto al 773-802-1112. Reuniones, comunidad, oraciones a través de la videoconferencia Zoom. Martes a las 7 p.m., grupo de habla hispana. Miércoles a las 7 p.m., grupo de habla inglesa. Domingo a las 3 p.m., grupo de habla francesa. Yo le enviaré el enlace de Zoom por texto en sus teléfonos celulares a sus correos electrónicos. Simplemente haga clic en el enlace en el texto de su teléfono celular. Para usar el enlace de Zoom, debe descargar la aplicación Zoom en la tienda de aplicaciones de su teléfono celular, antes de hacer clic en el vínculo. Vamos a leer Palabra de Dios. Palabra de Dios de hoy es Marcos 1, capítulo 1, versos 21 a 28. Y entraron en Capernaum y los días del reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate
y sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Vamos ahora. Padre Dios, gracias por darnos este glorioso servicio de adoración a nosotros hoy. Gracias por su protección y provisión para la última semana. Creemos en el poder y la gracia en la sangre de su Hijo Jesucristo. Limpia todos nuestros pecados, purifica nuestros corazones con la sangre. Revela su presencia viviente nosotros en esta adoración. Háblanos a través del Espíritu Santo para que podamos escuchar tu voz y seguir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar en Jesucristo, el Rey de Paz, versos 1 y 2. En Jesucristo, el Rey de Paz, versos 1 a 2. En Jesucristo, el Rey de Paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, que la gracia del Salvador se proteja nuestro en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria contemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, de la gracia del Salvador, siempre proceda nuestro vivir. Amén y amén. El título del mensaje de hoy es La autoridad espiritual. La autoridad espiritual. La palabra autoridad indica el poder hacer respetado
gobernar, liderar. La historia se cuenta de la leyenda militar Alejandro Magno, que había conquistado casi todo el mundo conocido. Un día, en el camino de guerra, Alejandro y una pequeña compañía de soldados se acercaron a una ciudad amurallada, fuertemente fortificada. Alejandro alzó la voz y exigió ver al rey. Cuando el rey llegó, Alejandro le ordenó que entregara la ciudad y todos los que estaban adentro para Alejandro. El rey se rió en respuesta a su orden. ¿Por qué debería rendirme a ti? No puedes hacernos ningún daño. Pero Alejandro se ofreció a dar al rey una demostración. Ordenó a sus hombres que se alinearan en una sola fila. Comenzarán a marchar. Los marchó directamente hacia un precipicio. La gente del pueblo se reunió en la pared y observó en silencio como si nada, uno por uno. Los soldados de Alejandro marcharon sin vacilar desde el precipicio hasta la muerte. Después que 10 soldados murieron, Alejandro ordenó al resto de los hombres que regresaran a su lado. La gente del pueblo y el rey inmediatamente se rindieron a Alejandro. Se dieron cuenta que si unos hombres estaban realmente dispuestos a morir a las órdenes de su líder, entonces nada podía detener su victoria final. El poder que Alejandro demostró en ese momento era la autoridad. Sí, autoridad. Tenía autoridad para ordenar a sus soldados que murieran y a su enemigo a rendirse, incluso sin luchar. En el texto de hoy podemos ver la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo es más poderosa que Alejandro, pero su autoridad no es una autoridad para matar hombres, pero para salvar a los hombres. Autoridad de Cristo es una autoridad para destruir todas las fuerzas malignas y traer la sanidad a los enfermos. No hay nada en esta vida sobre lo que Jesús no tenga autoridad. Jesucristo es el Señor de todos. Otros pueden tener autoridad y poder, pero solo Jesús tiene el poder de salvar a las personas del pago de su pecado, que es la muerte. La autoridad de los demás está limitada por el tiempo y los límites, ya que su autoridad algún día llegará a su fin. Pero la autoridad de Cristo nunca termina. La autoridad de la palabra de Dios. Autoridad de Cristo es la autoridad de la palabra de Dios. Autoridad de la palabra de Dios.
La autoridad de Jesús vino por depender de la autoridad de Dios, a través de la palabra de Dios, y de hablar la palabra de Dios directamente. Los maestros de la ley eran las principales autoridades, maestros en Israel en ese momento, pero nunca enseñaron con autoridad, como entendían la gente de la sinagoga. La razón por la que su enseñanza no tenía autoridad era porque no confiaban en la palabra de Dios, pero confiaban en la palabra de hombres. Enseñaron sus tradiciones como autoritarias. Colocaron sus opiniones por encima de la palabra de Dios. Cuando enseñaban, daban largas letanías de opiniones de varios rabinos que se habían establecido como expertos en la ley de Moisés y los profetas. Lo que usted escucharía de los maestros de la ley sería una lectura de las escrituras del Antiguo Testamento. Y luego algo similar a esto. Rabí José dice esto. Luego darían los comentarios del rabino José sobre el pasaje. En segundo de, pero el rabino Hillel dice que, y entonces oían lo que el rabino Hillel dijo sobre los versos de los comentarios. Entonces, continuarían. Pero el rabino Shammai dice que, y así agregarían demás. Pero Jesús puso la palabra de Dios por encima de todo y enseñó directamente la palabra de Dios. La autoridad espiritual no puede provenir de las tradiciones o la sabiduría de la gente, pero solo proviene de la palabra de Dios. En Marcos 8, 4,000 personas vinieron a Jesús para escuchar su enseñanza. La palabra de Jesús era de tal autoridad y poderosa que los seguidores eligieron no comer durante 3 días. Los sacerdotes en un tiempo enviaron a las guardias a arrestar a Jesús y al escucharlo hablar, se maravillaron tanto de sus enseñanzas que no pudieron arrestarlo. Cuando regresaron, los sacerdotes preguntaron dónde estaba Jesús. Y los guardias respondieron: nadie ha hablado como lo hace este hombre, Jesús. En el camino a Emmaús, Jesús habló la palabra de Dios a 2 discípulos. Más tarde testificaron en Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando abría las escrituras? Hay poder en las palabras de Jesús porque Él habla directamente la palabra de Dios, como debe ser
pronunciada. La palabra de Dios es viva y activa. Nada está oculto. Todo está descubierto y puesto al descubierto. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y entra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el entender y las intenciones del corazón. Fue el poder de la palabra de Dios lo que se demostró en la vida de Jesús. Para recibir y ejercer la autoridad espiritual como lo hizo Cristo, tenemos que depender bajo la autoridad de la palabra de Dios y decir la palabra. En 2 Timoteo, capítulo 2, versos 15, Pablo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La autoridad espiritual no puede provenir de las tradiciones o reglas de la gente, pero solo proviene de la palabra de Dios. Si quieres recibir autoridad espiritual, la palabra de Dios debe estar en primer lugar. Segundo, autoridad de Cristo es la autoridad de la unción del Espíritu Santo. Autoridad de la unción del Espíritu Santo. La autoridad de Jesús vino de la unción del Espíritu Santo. Jesús oró continuamente, día y noche, sin dejar de ser ungido por el Espíritu Santo. Jesús oró temprano en la mañana antes de empezar a hacer obras. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Cuando muchas personas lo seguían, a menudo se retiraba a lugares solitarios y oraba. En Lucas 5:16. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Después de realizar un milagro para alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, subió una montaña para orar. La oración es una clave para alimentar tu espíritu con el Espíritu Santo. Una antigua leyenda de indio americano relata la historia de un jefe que estaba contando en una reunión de jóvenes sobre la lucha interior. El jefe dio
les digo, es como dos perros peleando dentro de nosotros. Hay un buen perro que quiere hacer lo correcto y el otro perro que siempre quiere hacer el mal. A veces el buen perro parece más fuerte, está ganando la pelea. Pero hay veces que el perro malo es más fuerte y el mal está ganando la pelea. ¿Quién va a ganar al final?, pregunta un joven valiente. El jefe respondió, el que alimentas, el que alimentas. Cuando alimentas tu espíritu con el Espíritu Santo te permite vencer el poder de la carne. Cuando superas el poder de la carne, la gente te respeta como siervo de Dios. Cuando predicas y enseñas la palabra con el poder del Espíritu Santo, Dios te da autoridad espiritual. En 1 Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5, Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, pero con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, pero en el poder de Dios. Si quieres ser empoderado por el Espíritu Santo, alimenta tu alma con la oración. Sí, incluso Jesús oró mucho para ser empoderado por el Espíritu Santo. También tenemos que orar para recibir la autoridad del Espíritu Santo. La autoridad de Cristo es la autoridad del amor. Autoridad del amor. ¿De quién es la palabra y las enseñanzas que escuchamos con respeto? No solo con nuestros oídos, pero también con el corazón. Escuchamos la palabra y las enseñanzas de los que más nos aman. Las madres tienen compasión y amor por sus hijos, para que sus hijos los escuchen. Por lo tanto, podemos decir que las palabras de una madre tienen autoridad para sus hijos. La autoridad de Cristo vino de su amor por las personas. Jesús dice en Juan 10, 11 y 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Cuando Jesús ama a sus ovejas, las ovejas le conocen su autoridad. Cuando Jesús amó sus almas, Jesús sintió el mismo dolor que sintieron. Incluso estaba listo para morir por las almas del pueblo. En sus enseñanzas, las personas podían ver el amor y la pasión hacia sus corazones fueran conmovidos por la enseñanza de Jesús. Jesús no viene a nosotros como un maestro que ofrece información religiosa, pero como un Salvador compasivo que llora con nosotros y siente como sentimos.
Sus enseñanzas tocan nuestra cabeza y también nuestros corazones. Jesús te ama más que todos te aman a ti. Jesús te ama más que te amas a ti mismo, porque murió por ti. Por eso tiene autoridad sobre tu vida. Cuando Jesús escogió a Pedro para ser líder de la iglesia en Jerusalén, Pedro necesitaba autoridad. Entonces Jesús le dijo que necesitaba amar a la gente como buen pastor. Cuando Pedro sirvió al pueblo como un buen pastor, Jesús le dio su autoridad. Pedro cometió muchos errores, pero siguiendo las instrucciones de Jesús de amar a las personas como un buen pastor, podía recibir la autoridad de Jesús para ayudar a muchas personas. Hay ocasiones en las que quieres ayudar a algunas personas, pero se niegan a escucharte. Necesitas autoridad que otros estén dispuestos a respetar. Trata de ser un buen pastor para ellos. Trata de conocerlos, perdonando, amando, sacrificando y sirviendo. Y Jesús te dará su autoridad para que te respeten y te escuchen. Finalmente, autoridad de Cristo, autoridad espiritual es autoridad sobre las fuerzas malignas. Autoridad sobre las fuerzas malignas. Jesús tiene autoridad para dominar a todas las fuerzas malignas. El espíritu maligno reconoció a Jesús como Jesús de Nazaret, el Santo de Dios. El espíritu maligno conocía precisamente a Jesús, pero el espíritu maligno lloró que Jesús vino a destruirlo. Lo que el espíritu maligno sabía acerca de Jesús era un conocer de la cabeza. No era fe en el corazón. No se estaba rindiendo al señorío de Jesús. Santiago 2, 18, 19 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces Jesús silenció al espíritu maligno y mandó al espíritu maligno que saliera de la persona. Entonces el espíritu maligno obedeció el mandato de Jesús, la autoridad de Jesús. Domina todas las fuerzas malignas. 1 Juan 3:8 dice. 1 Juan 3:8 dice. La razón para esto apreció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Hebreos 2:14 dice. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Todos enfrentamos a fuerzas malignas que están
tratando de tomar el control de nuestras vidas, robarnos alegría en la vida. Tratamos de hacer una buena lucha, pero las fuerzas malvadas nos desgastan con el tiempo. Están fuera de nuestro control. ¿Cuáles son las cosas malas a las que te enfrentas hoy desesperadamente fuera de tu control? ¿Qué cosas en tu vida parecen nunca cambiar o mejorar a pesar de tus mejores esfuerzos? Todas estas cosas podrían, en última instancia, controlar tu vida y evitar que tu fe crezca. La verdad es que estas cosas solo pueden ejercer autoridad sobre ti si las dejas. No hay algo que te enfrentes solo porque Jesús está sobre esto con autoridad. Ponte bajo la autoridad de Jesús. Escucha su palabra de autoridad y libérate de la esclavitud de los malos espíritus. Manda a los espíritus malignos con la autoridad de Jesús, a los espíritus de idolatría y brujería. Silencio y salgan. Y los espíritus de terquedad, rebelión, silencio y salgan. Y los espíritus de duda y temor, silencio y salgan. El espíritu de odio y el orgullo, silencio y salgan. A los espíritus de la depresión, los trastornos alimenticios y al nerviosismo, silencio y salgan. Al espíritu de enfermedad, silencio y salgan. Al espíritu de la pornografía y adulterio, silencio y salgan. El espíritu de la adicción a la droga, silencio y salgan. Vamos ahora. Gracias, Señor, por salvarnos del pecado y los poderes malignos con tu autoridad. Danos siempre tu autoridad en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en tu amor. Anímenos a ejercer su autoridad para superar las adicciones, derrotar a las fuerzas malignas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta próximo domingo.